Bien, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a exponer acerca de la pasantía universitaria que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el programa San Martinos para el Perú. Los alumnos son Martínez Mamán y José Alonso, y la persona que habla, Arenas Peña Camila Pilar. Siguiente, por favor. Bien, la exposición se dividirá en dos etapas. Primero, los cursos que llevamos en la pasantía, y luego hablaremos de fiscalidad de género y una comparativa en la legislación peruana y la legislación mexicana. A mi cargo estará el tema de la inteligencia artificial en los negocios y también economía sostenible. Vamos a empezar con inteligencia artificial en los negocios. Este curso nos lo dio el doctor ingeniero Domínguez, Ignacio Domínguez, perdón, y nos habla sobre que la IA es una herramienta que nos va a potenciar y no va a sustituirnos, ¿no? Mucho tenemos el concepto de que la IA va a sustituir a la persona o al trabajador, pero allá nos enseñaron que no es así, que tenemos que usar la IA para potenciarlo. Y es más, el doctor Ignacio trabaja de la IA. Para muchos países como El Salvador, México, en sus mismas legislaciones, en sus mismos ámbitos políticos, él trata de vender su inteligencia artificial y potenciarlo. Empezamos hablando de la inteligencia artificial más básica, que es ChatGPT, que creo que la mayoría lo conoce. El profesor nos menciona que ChatGPT suele darte respuestas, pero respuestas muy básicas y a veces erróneas también. Copilot es una IA que te da información más genérica, se podría decir, mientras que Gemini te da información más específica, pero hay una forma de preguntarle a la IA para que nos dé la respuesta que nosotros queremos. Sin embargo, el profesor sí nos dice que tenemos que preguntar hasta 3 veces antes de usar la información que nos da la inteligencia artificial. Por ejemplo, el profesor planteaba esto, ¿no? Primero, tenemos que condicionar la IA. Actúa como un experto de impuestos. Luego le doy la instrucción. En este caso, nosotros hicimos 5 ideas de negocio para la empresa Toyota Perú. Entonces, le dices, no, actúo como un experto en impuestos, quiero 5 ideas de negocio para Toyota Perú. Entonces, si tú quieres para otra cosa, le pones, actúa como un estudiante, actúa como un analista, etc. Siguiente, por favor. Bien, aquí van las respuestas que nos dieron, ¿no? El profesor decía, actúa como un experto de impuestos y danos 5 ideas de negocio para Toyota Perú. Y nos botó ideas muy ecológicas. Entonces nosotros, con Alonso, preguntamos, pero profesor, eso no es aplicable en el mercado peruano, ¿no? La IA te da una respuesta, sí, te da 5 ideas, pero de ahí a que esa idea te genere dinero, te genere ganancias, o sea, aplicable en la economía peruana, está muy difícil. El profesor nos decía que sí, que es una buena acotación. Entonces le preguntó a ChatGPT, queremos que esas ideas nos generen ganancias y aumenten las ventas considerando el mercado peruano y la economía. Entonces ya cambió un poco la respuesta, ¿no? Y nos daba, por ejemplo, la renta de autos, la segunda oportunidad para un auto, ya no tanto el ámbito ecológico, porque sí, este ámbito se podría aplicar en México, pero en Perú es muy difícil que esto te genere ganancias o que se pueda aplicar. Siguiente, por favor. Bien, y ahora hablemos sobre las IAs que al menos en mi caso me sorprendieron bastante. Tenemos a Perplexity, que es una IA ideal para las personas que estudian contabilidad o los profesionales contables, y también para los abogados. ¿Por qué? Porque te dan respuestas usando bases legales y te da exactamente de qué artículo lo han sacado, ¿no? Luego tenemos a Gamma, que la verdad es la que más me sorprendió. Es tipo Canva, pero combinado con la IA. Es decir, si tú le das tu tema, y en esta IA me voy a enfocar más en las siguientes diapositivas, porque Gamma te da el tema, te da la PPT y la puedes editar como si fuera un Canva. Luego tenemos Cloud, el cual te hace gráficos, te los da en código Python, te hace PPTs y nos muestra, por ejemplo, a Cloud lo usamos para que nos muestre la demanda estimada en Perú en función del mercado actual y que genere una proyección de utilidades a 3 años, ¿no? Y lo interesante de Cloud era que se iba actualizando diario. Entonces eso es el gráfico que puedes presentar a la alta gerencia y es muy útil. Luego tenemos a SmartNote, inteligencia artificial, que nos sirve para tomar nota de las reuniones. Por ejemplo, si en su celular cada uno se presenta, ¿no? Buenos días, yo soy Camila, yo soy Alonso. SmartNote, perdón, graba tu voz, identifica tu voz y te hace un resumen de toda la reunión. Entonces incluso te puede decir, Camila quedó en que tiene que presentar tal informe en tal fecha.
Entonces te hace un resumen de la reunión muy detallado. Luego tenemos a Kim, que nos hace como presentaciones de video, ¿no? Tú le puedes pedir, necesito que en esta foto tal persona se mueva, tal persona haga esto, y te bota el resultado, de verdad, que en alta calidad. Siguiente, por favor. Bien, me quiero enfocar un poco en Gamma porque es lo que más me sorprendió. Esta es la interfaz. Te permite pegar tu texto, es decir, si tú tienes un texto, un resumen, tú pegas tu resumen, te permite generar, es decir, por ejemplo, yo le pongo, ¿no? Quiero 5 ideas de Toyota Perú. Ya, ese es mi título. Y Gamma te genera las 5 ideas en diapositivas. O puedes importar, ¿no? Si tienes un PDF, subes tu información, subes tu libro y Gamma detalla cada punto de tu libro y te lo pone en diapositivas. Siguiente, por favor. Bien, aquí seguimos con la palabra, ¿no? Actúa como experto de impuestos, necesito 5 ideas de negocio para la empresa Toyota Perú. Y aquí le adicionamos lo que dijimos, ¿no? Que nos genere ganancias y que sea aplicable a nuestra economía. Entonces, solo le pusimos eso. Gamma te genera hasta en 10 PPTs toda tu exposición. Siguiente, por favor. Y lo puedes exportar en PDF, en PowerPoint. Y es como un Canva, ¿no? Nosotros usualmente como estudiantes lo que hacemos es, hacemos todo nuestro resumen en un Word y luego cada uno lo pasa a un Canva o lo pasamos a un Canva. Ya, pero podemos subir ese Word y nos hacen 10 diapositivas todo. Nos ahorra el tiempo e incluso tú puedes editar eso, ¿no? Es lo que nos da cada slide, lo puedes editar. Y lo puedes compartir como si fuera un Canva, es decir, cada uno puede trabajar su slide. Esta sería la primera PPT que nos votó Gamma. Yo le dije que me arrojara 10 diapositivas. Y la primera, esta es el título, las 5 ideas y las estrategias. Siguiente, por favor. Bien, ahora les voy a hablar sobre el segundo tema, que es economía circular y modelos de negocios sostenibles. Primero hablemos de sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es buscar el uso racional de los recursos. ¿Y qué es la sostenibilidad? Es buscar que este uso sea duradero en el tiempo. Si hablamos de economía circular, tiene como objetivo restaurar y regenerar usando el concepto sustentabilidad y sostenibilidad, que es un término que se está usando mucho en México. En México ya no usan bolsas de un solo uso. De hecho, te cobran 20 pesos por una bolsa reutilizable y si te lo olvidas tienes que volver a pagar los 20 pesos. En el caso de los palitos de chupetín también se hacen de papel. Entonces México está siendo muy consciente en torno a la contaminación ambiental y cómo hacer que la economía no sea lineal, sino sea una economía circular. No nos hablaba mucho de cómo implementar la economía circular mediante reformas tributarias. Nosotros empezamos a decir, ok, la economía circular es interesante, pero ¿puede la tributación aportar en algo a que los negocios cambien de ser lineales a circulares? Y le planteamos, ¿por qué no hacemos reformas que tengan un límite? Si puedes producir hasta tanto de plástico y si pasas esto, pagas un tributo. Entonces nuestra profesora nos decía que no, que si hacemos eso, posiblemente ahuyentemos la inversión. Y la idea no es ahuyentar la inversión. Entonces nosotros le decíamos, pero es que si siempre vamos a estar con miedo de ahuyentar la inversión, nunca vamos a lograr un cambio real en la sociedad, ¿no? Si hablamos de México, no van a tener un cambio real porque la profesora nos explicaba que también hay muchas toneladas de basura diarios porque México es una ciudad muy grande. Ciudad de México tiene demasiados habitantes. Entonces, la profesora decía, no, vamos a orientar la inversión. Entonces nosotros decíamos, sí, pero podemos poner parámetros de producción. Es decir, que no produzcan sin límites simplemente porque generan ganancias, sino hasta aquí produces y de aquí a aquí pagas un tributo. Pero como mencionaba, la idea de la profesora era que no, que el más importante era la inversión, que teníamos que cuidar la inversión y que no podíamos ahuyentar a los inversores. Entonces dijimos, ok, si no podemos ponerle reformas tributarias para que no sigan produciendo, ¿por qué no le damos beneficios? O sea, no pagues, sino beneficios. Ok, si produces hasta tanto, te vamos a dar un menor pago o algo, implementar la tributación ahí. Y la profesora nos decía, pero el Estado quiere recaudar, si tú le das beneficios, no está recaudando.
Entonces nosotros le decíamos, ¿no? Si no podemos ir para adelante con reformas que frenen ese consumismo, tampoco podemos darle beneficios, ¿cuál sería la solución? Entonces nuestra profesora nos decía, ¿por qué no le damos, o sea, nos ocurrió la idea también en el salón, de por qué no le damos la categoría de empresa sostenible? Porque para las empresas es muy interesante o muy importante, se tendría a decir, eh, la imagen pública, ¿no? Entonces se quedó más o menos en eso, pero sí se puede usar la tributación, como decía como lo van a ver en la siguiente, lo que va a exponer Alonso, nuestro otro profesor tenía otro concepto en el que sí se podía usar la tributación, no tanto poniéndole frenos, sino dándole beneficios. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos de la fiscalidad de género en México. Empezamos diciendo que los impuestos pueden tener un impacto diferente en hombres y mujeres dependiendo de su capacidad de pago y cómo son afectados por las tasas de impuestos indirectos, como el IVA, por ejemplo, ¿no? Como tal, el término fiscalidad de género en México no existe. Los fiscalistas, nuestros profesores fiscalistas, nos mencionan que sí que se ha intentado implementar un poco, pero el término no lo usa más como tal. En México existe la exoneración para productos menstruales como las toallas higiénicas. Hasta el 2021 en México los productos de gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones, copas, etc. estaban grabados con el 16% del IVA, como si fueran artículos de lujo o consumo general. Pero esto era problemático. ¿Por qué? Porque son productos de primera necesidad para mujeres. El IVA es un impuesto regresivo, es decir, afecta proporcionalmente a quien ganan menos. Muchas veces son mujeres las que ganan menos en la sociedad mexicana y en la sociedad en general. Eso lo vamos a ver más adelante también. Se perpetua una forma de discriminación fiscal de género, imponiendo un costo extra por una condición biológica. Es decir, las mujeres necesitan esos productos. Si nos pones un costo extra, entonces sí se estaría distorsionando un poco la equidad. Siguiente, por favor. Bien, a partir del 2022 se reformó la ley del IVA y se exoneraron los productos de gestión menstrual. Este cambio fue impulsado por movimientos feministas de derechos humanos y legisladores y legisladores comprometidos con la equidad fiscal. Luego hablemos del impuesto rosa. Bien, el impuesto rosa no es un impuesto legal, sino es un sobrecosto sistemático que enfrentan las mujeres al consumir productos o servicios diseñados y o comercializados para ellas, aun cuando son equivalentes a productos que utilizan los hombres. Por ejemplo, un rastrillo en la versión masculina cuesta 15 pesos, mientras que para la versión femenina es 20 pesos, entonces tenemos una diferencia del 33%. Lo mismo con el desodorante y el champú, en donde podemos ver claramente la diferencia, pese a que son productos que usan hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, sigamos con el impuesto rosa. ¿Por qué es relevante en la fiscalidad? Aunque no es un tributo estatal, el impuesto rosa es una forma indirecta de discriminación económica que aumenta el gasto de las mujeres en productos esenciales, se combina con el IVA, que incrementa el efecto regresivo sobre el consumo femenino, y refleja cómo el mercado y la fiscalidad pueden profundizar las brechas de género. En cuanto a los comentarios, la reforma para exonerar el IVA a los productos menstruales en México fue un paso importante hacia una fiscalidad más justa para las mujeres, pero todavía persisten formas indirectas de discriminación tributaria como el impuesto rosa, que vendría a ser las diferencias que acabo de explicar. El sistema fiscal mexicano necesita una revisión profunda en enfoque de género que analice quién paga los impuestos, qué productos o servicios están grabados y cómo se usan los ingresos fiscales para cerrar las brechas de género. En el caso peruano, nosotros no tenemos una legislación que diga que los productos menstruales femeninos están exentos de pagar el IGB. Solo tenemos la ley 31.14.8, que vendría a ser la ley que promueve que estos productos sean entregados gratis por el gobierno, pero si llamamos a la conciencia, tenemos que también como sociedad copiar ciertos modelos, ¿no? Como por ejemplo esta iniciativa en México. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver el tema de la sostenibilidad, que fue un tema que abordamos cada uno de ellos, pero básicamente con Camila nosotros tratábamos de siempre ver el tema tributario en estos aspectos, ¿no? Siempre se ve, y acá lo que más se resaltó fue el tema de las energías renovables.
que en este caso es lo que toda empresa ahorita en México espera poder llegar. Acá hay un beneficio tributario muy interesante que incluso el profesor nos hizo mención, que es cuando una empresa, más que todo son las de petróleo, empresas de energía solar, estas empresas al comprar una maquinaria que sea sobre energía renovable, estas empresas pueden depreciar hasta el 100% de esta máquina dentro de un solo periodo. Entonces, esto fue algo muy interesante de cómo hay beneficios tributarios que se tienen para que estas empresas puedan ser sostenibles, ¿no? Con este tema del medio ambiente. Esto lo vamos a pasar de manera rápida. Vamos a ir al siguiente tema, que es la subcontratación en México y normativas clave fiscales. Acá también hay un tema interesante de la subcontratación que se tiene en México, que es más que todo por el tema de outsourcing, que es por el cual en México esto se ha venido dando varios cambios que han sido significativos. Hasta han llegado a prohibir esta modalidad de, de generar ingresos, ¿no? Ya que se mencionaba mucho, el profesor nos decía que se trataba también de evasión sobre tema de planillas, donde a veces se hacían como planeamientos fiscales para que no se paguen los tributos. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver qué es la subcontratación. En este caso lo podemos mencionar como que es la práctica donde la empresa pone a sus propios trabajadores a disposición de otra, para que éste se beneficie directamente de labores, de esas labores que realiza el personal. Y esto antes era una práctica común, pero se hizo una reforma en el año 2022 sobre cómo se va a redefinir este tema de derechos laborales. La prohibición de personal, que es la reforma que prohíbe explícitamente la subcontratación de este personal, que esto significa que la empresa ya no puede simplemente prestar sus empleados a otro para que ésta utilice en sus actividades principales, sino, como lo menciona también la PPT, deben ser servicios especializados, que esta empresa que está contratando no cuente con ello o necesite explícitamente de estos servicios. Bueno, para esto se van a tener que tener unos registros, que en este caso es el padrón de REPSE, donde toda empresa que preste estos servicios especializados debe estar inscrita en el registro de prestadores de servicios especializados. Este registro es indispensable para que se pueda operar legalmente, porque ya sabemos que está prohibido este servicio de outsourcing. Luego de esto recién se podrá aplicar la deducibilidad del impuesto sobre la renta, y también esto va a acreditar que se pueda usar el IVA, ¿no? El valor agregado, el impuesto al valor agregado, que se traten de estos servicios. Riesgos y consecuencias del incumplimiento. En este caso, en México se aplican multas considerables por el incumplimiento de esta ley. Estas multas van para ambas partes, tanto para la empresa que contrata como la que presta el servicio. También se invalida los contratos que se tengan, por más que nos explicaban también, yo puedo decir que me paguen directo a mí como trabajador, que no me paguen el seguro, que no me paguen los beneficios que tengo, pero aún existe un contrato de por medio donde quizás el, el empleador, la empresa, quede, por decirse, absuelto de todo problema porque hay un contrato de por medio. Este contrato queda inválido. No se reconoce este contrato, por más que estén las dos firmas, por más que haya de todo, ¿no? Las huellas dactilares no se considera. Esto también lleva a un tema de defraudación fiscal y es por eso de este cambio que se tuvo que hacer en este tema de outsourcing. Y también la solidaridad patronal. Acá en México le llaman bastante el tema de, por decir hacia las empresas o contratantes, se le llama patrones. Entonces, la empresa que su contrato no cumple con sus obligaciones laborales, la empresa que lo contrata asume la responsabilidad solidaria, debiendo responder por dichos incumplimientos ante las autoridades, ¿no? Luego, Luego seguimos con el tema de clase que tuvimos, que son sobre metodologías ágiles de gestión de proyectos. Este tema fue muy interesante, que más que todo trataba sobre cómo se pueden planificar proyectos de maneras, como su nombre lo dice, ágiles, mediante ciertos puntos donde cada persona puede aportar, ¿no? No es necesario quizás acá una persona, un líder como tal, sino que cada persona asume ese papel y asume un rol que permita que haga una gestión más flexible. Bueno, esta es la introducción que podemos mencionar. Se puede mencionar la definición del proyecto, que es un esfuerzo temporal sobre un propósito único. Luego, que se trata de evitar este enfoque tradicional que se tiene
y llevarlo hacia un enfoque ágil, que son retroalimentación continua que se puede tener hacia entrega de los programas que se puedan seguir avanzando y ser adaptable a los cambios que se puedan tener dentro de los programas que se realicen, ¿no? Siendo- Listo. Los aspectos fundamentales de Scrum. El Scrum es un método de ágil para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Tenemos los roles centrales, como el Product Owner, que es el representante, la voz del cliente, ¿no? Para ver, él debe saber lo que necesita el cliente y lo que nosotros debemos hacer para que el producto que desarrollamos llegue al cliente. El Scrum Master, que es facilita el proceso, si hay un impedimento, este trata de buscar la solución. Y el equipo Scrum somos, por decir todos, los del equipo que conformamos el equipo, que podemos sacar adelante este tema de la programación de un proyecto. Luego, gestión de calidad y riesgo. La calidad se garantiza mediante la definición de hecho, que debe ser una mejora continua. Siguiente. Fases del proceso. Bueno, partimos desde un inicio de crear la visión, el formar el equipo, desarrollar ópticas de qué es lo que se va a buscar, llevar una planificación y estimación sobre cuánto se va a demorar este proyecto, luego implementar los entregables, realizar daily startups, que son básicamente reuniones pequeñas para poder ir viendo cómo se está avanzando durante la semana, qué tenemos programado para esa semana para realizar. Esto incluso me parece que en Perú también ya se está viendo. Me parece que ya hay algunas empresas que realizan semanalmente reuniones para ver más que todo lo que está planificado durante esa semana, qué se va a avanzar, o presentar los avances de la semana pasada, qué se fue avanzando, qué está pendiente y qué podemos agregar o mejorar para sacar adelante estos procesos, ¿no? Tenemos la revisión y retrospectiva, igualmente, demostrar al cliente lo que se está avanzando, los resultados que se va a tener y por fin un lanzamiento, que es a donde todos queremos aspirar, de lanzar el producto al mercado y que ésta tenga buena acogida. Bueno, estos son los casos de éxito que mencionamos en clase, que es el tema del pago fácil de los startups de la fintech, que son equipos de desarrolladores que entregan incrementos cada 4 semanas. Y utilizamos el Sprint Planning, el Daily Stand-up y el Sprint Review. También visualizamos, el profesor nos dejó un caso bastante extenso del tema del banco de crédito ahí en México, donde se hizo una transformación integral, tanto en sus empleados como en la infraestructura de su propia empresa, ya que espacios que eran de área común, de trabajo, se tuvieron que amoblar de una manera que sea más, como decir, acogido, que no estén separados. Muchas veces nos contaban que habían tipo unas paredes o unas tablas que básicamente el trabajador llegaba y se centraba solo en su laptop, ¿no? Solo en su trabajo. En cambio, ahora era un espacio más de poder conversar con tu compañero, poder plasmar ideas y eso. Entonces era un método bastante especial. Ahora vamos a ver los regímenes fiscales en México, que esto más que todo acá podemos mencionar que estos regímenes en México son bastantes, en el tema de que cada uno está definido para un cierto tema específico. Quizás no es como en Perú que hay muchos que están agrupados, que por eso nosotros tenemos 5 me parece. Entonces acá sí está más, por decirlo detallado, son más específicos en ese tema. Bien, tenemos los regímenes para personas morales. En este caso tenemos el régimen general, que también existe en el Perú, que en este caso es dirigido a personas morales con fines de lucro. Son aquellas empresas que realizan actividades empresariales, industriales, comerciales, y este es el más común, ¿no?, dentro del sistema fiscal mexicano, que agrupa la mayoría de estas sociedades mercantiles. Luego tenemos el régimen simplificado. En este régimen, más que todo, se busca facilitar el cumplimiento fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Con esto se busca reducir mucho la carga administrativa, simplificar las obligaciones tributarias y es una forma más ágil, por así decirlo, para las personas, allá le llaman personas morales, ¿no?, a las empresas, con ingresos anuales que puedan ser menores a 35 millones de pesos. Y luego tenemos que son los con fines no lucrativos, como acá en Perú también lo tenemos, que son los que buscan los objetivos sociales, culturales, religiosos, educativos y humanitarios, ¿no?
Estas empresas sin fines de lucro no pagan el impuesto sobre la renta por los ingresos de sus actividades principales. Luego vamos a tener el siguiente, régimen para personas físicas. Acá ya vemos un tema más, por decir, disgregado, como es el sueldo y salarios, que en este caso el tema de sueldos y salarios es para trabajadores asalariados. Allá los trabajadores asalariados se le llaman a los que son contratados. Estos reciben un pago por un empleo formal, ¿no? En este caso, ellos tienen un patrón. Allá, como les mencionaba, se menciona mucho esta palabra que en un comienzo me pareció un tanto rara, diferente, de decirle patrón, ¿no? A su empleador. Pero bueno, así es su cultura. Entonces, este patrón se retiene y es el que detalla el impuesto hacia la administración tributaria, ¿no? Luego tenemos las actividades empresariales y profesionales, que en este caso serían profesionales independientes, o lo que acá podríamos llamar como recibo por honorarios, ¿no? Que pueden ser médicos, abogados, contadores, o personas físicas que operen un negocio propio, que igual deben emitir en este caso ellos emiten también facturas, pero acá emitimos recibo por honorarios. Igual ellos declaran su impuesto sobre la renta, declaran el IVA y el IEPS, dependiendo de sus ingresos, ¿no? También tenemos el régimen de incorporación fiscal. Este régimen más que todo fue creado para poder impulsar la formalidad de pequeños negocios, ya que permite una transición, por así llamarlo, hacia que se vayan acoplando al sistema fiscal, ya que ofrece reducción de impuestos durante los primeros años y es para más que todo para estas personas con negocio que tengan ingresos menores a 2 millones de pesos. Y también tenemos el régimen simplificado de confianza o RECICO también que se le llama, que ese es un nuevo régimen para ellos también, que más que todo se ha diseñado para personas físicas con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales, donde se ofrecen tasas bastante reducidas del impuesto sobre la renta, que pueden ser desde 1% hasta 2.5% nada más. Y más que todo su objetivo es fomentar la formalidad. En México, estas diferentes regímenes que se tienen, ellos más que todo lo buscan de crear hasta el régimen más pequeñito para las personas con negocio que ganen o generen menores ingresos, pero que estén asociadas a la formalidad. En este caso, ellos sí buscan que, por decir, exterminar la informalidad en su totalidad, tratar de que, o darle beneficios de una manera que puedan declarar más fácil, quizás. Entonces, tratar de que estos beneficios ayuden a que sus empresas y las personas sean formales, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y igual, acá también hay regímenes especializados, que lo dividimos en dos, por tipo de ingreso y sectores específicos, como el arrendamiento, la enajenación de bienes, los dividendos, intereses, premios y préstamos financieros, y sectores específicos como agropecuarias, sociedades cooperativas, plataformas tecnológicas, Pemex, que es más que todo para las petroleras mexicanas, que también es un régimen especial para ellos, y residentes en el extranjero. Siguiente. Ahora acá vamos a hacer una comparativa entre el IGB y el impuesto al valor agregado, que esto más que todo es el IGB acá en Perú y el IVA en México. Bueno, similitudes y diferencias. Las similitudes que hay es que ambos son impuestos indirectos al consumo. El sistema, se tiene un sistema de crédito fiscal, graban ventas, servicios e importaciones, y las exportaciones en el caso de México son a tasa cero. ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, en Perú sabemos que se aplica el 18%, un 16% de IGB más el 2% del impuesto a la promoción municipal. Pero en México es una tasa estándar del 16%, que es la tasa general. Aparte también ellos cuentan con impuestos a productos específicos que pueden ser las bebidas alcohólicas. Más que todas las bebidas alcohólicas también sí cuentan con un precio mayor incluso. También por lo mismo que se le aplica una tasa adicional, ¿no? Que son esos, también las comidas chatarras, también ellos le aplican impuesto mayor. También el tema de los casinos, juegos de mesa, también tienen una tasa mayor. Bueno, acá ya tenemos la foto final sobre
lo que fue la experiencia y donde estamos todos en el grupo. Gracias.